¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia se refiere a Dios con tantos nombres? El Shaddai, Elohim, Adonai. Y sin embargo, hay un nombre tan sagrado, tan poderoso, tan misterioso que incluso los antiguos escribas se negaron a pronunciarlo en voz alta durante miles de años. Se decía solo en susurros, si es que se decía. No es un título, no es una etiqueta, es el nombre revelado del Dios eterno Yahvé, también conocido como el Tetragramatón, el nombre que aparece más de 6.800 veces en la Biblia hebrea. Este nombre, compuesto por solo 4 letras hebreas, Yod, Het, Vav, He, alberga un misterio más profundo que el lenguaje y más antiguo que el tiempo. Habla del ser mismo, de la existencia y de la presencia de la identidad de Dios. Fue el nombre revelado a Moisés de una zarza ardiente, el nombre pronunciado sobre la creación tallado en el pacto y en última instancia cumplido en la persona de Jesucristo. Y sin embargo, la mayoría hoy en día no tiene idea de lo que realmente significa. En este video rastrearemos este nombre sagrado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Descubriremos cómo está escrito no solo en las Escrituras, sino en la creación, en el lenguaje, en la profecía e incluso en tu propio respiro. Ese es el significado oculto del nombre de Dios en hebreo. Y lo que revela moverá tu corazón, moverá tu fe y despertará una profunda asombro del Dios que fue, que es y será para siempre. En la cultura bíblica, un nombre nunca es solo un nombre, no es simplemente una etiqueta, es una revelación. Para los antiguos hebreos, un nombre encarnaba el carácter, el llamado y el propósito divino de una persona. Se creía que contenía la esencia de la identidad y el destino de una persona. Por eso, en las Escrituras los nombres a menudo se dan, se cambian o se revelan en un momento crucial cuando alguien cumple con el llamado ordenado por Dios. Abraham se convierte en Abraham, padre de muchas naciones. Sarai se convierte en Sara, la princesa. Jacob, el engañador, se convierte en Israel, aquel que lucha con Dios. Los nombres nunca fueron escogidos al azar. Eran proféticos, personales, poderosos. Y eso nos lleva al capítulo 3 de Éxodo, un momento decisivo en la historia bíblica. Moisés está pastoreando ovejas en el desierto cuando de repente ve una zarza ardiendo con fuego, pero no era consumida. Entre las llamas Dios habla. Éxodo capítulo 3 versículo 4. Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Dios le dice a Moisés que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto, y él envía a Moisés para liberarlos. Pero Moisés, vacilante e inseguro, hace una pregunta que aún resuena a través del tiempo. Éxodo capítulo 3 versículo 13 dice: He aquí, cuando llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Esta no es una pregunta pequeña. Moisés no solo está preguntando cómo debo llamarte, está preguntando quién eres, qué clase de Dios eres. Y luego viene una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y él dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. La frase en hebreo es Eye Asher Eye. Puede traducirse como yo soy el que soy, seré lo que seré, o incluso hago ser lo que hago ser. Esa es una paradoja divina, un nombre que no es un sustantivo sino un verbo. Dios no describe lo que es, sino aquel que es. Yo soy el que soy, el que era, yo seré, el ser, siempre presente, siempre vivo y autoexistente. Esa es una primera vez en las Escrituras que Dios da una descripción personal de su propia naturaleza, y no se define por una forma ni su limitación, sino por su ser mismo, su existencia personificada. Él es la fuente de toda la vida, increado, inmutable, eterno. Esta afirmación resuena con fuerza en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y sienta las bases para todo lo que sigue en la Biblia. Al revelarse tal como soy, Dios dice: no me encasillan, no me pueden limitar. No puedes compararme con nadie ni con nada. Soy el que siempre fue, siempre es y siempre será. Para los israelitas esto significaba esperanza. Dios no era una deidad lejana, ni un mito de sus antepasados. Estaba presente, vivo y activamente involucrado en su liberación. Y para nosotros hoy significa lo mismo. El Dios que habló desde la zarza ardiente sigue hablando. El Dios que es, yo soy,
no está limitado por el tiempo ni el espacio. Él está contigo ahora en tu desierto, en tus preguntas, en tu llamado. Su nombre no es un título que memorizamos, es una realidad que encontramos. Ahora que hemos visto cómo Dios se presentó como yo soy, profundicemos aún más, porque cuando Dios le dice a Moisés, ve y dile a mi pueblo, yo soy, me ha enviado, al pueblo de Israel, continúa con algo aún más específico. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Y Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este será mi memoria por todas las generaciones. Esa palabra Señor en la mayoría de las Biblias en inglés no es solo un título, es un marcador de posición de traducción para el nombre más sagrado de Dios en toda la Biblia, Yahvé, también conocido como el tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? La palabra tetragramatón significa simplemente 4 letras en griego. En hebreo se escribe Yod, He, Vav, He. Aparece más de 6.800 veces. Este nombre aparece en las escrituras hebreas, pero la mayoría de los traductores lo traducen como Señor en mayúsculas. En la traducción judía no lo pronuncia. Pero hagamos una pregunta más profunda. ¿Qué significan realmente estas 4 letras hebreas? Verán, el hebreo antiguo se escribía originalmente con pictogramas, imágenes simbólicas similares a los jeroglíficos egipcios. Cada letra no solo transmitía un sonido, sino una imagen, un símbolo, un concepto. Analicemos cada una de estas letras sagradas. Yod. Número 1 es Yod. En forma de pictograma, Yod parece un brazo o una mano extendida, representa poder, acción, autoridad y creación. En las escrituras, la mano de Dios a menudo simboliza sus actos poderosos. Salmo 89, versículo 13, tienes un brazo poderoso, fuerte es tu mano y enaltecida tu diestra. El Yod nos muestra que Dios no está lejos, Él se extiende a su creación con un propósito. Número 2, He. Originalmente fue dibujado como un hombre con los brazos en alto o como una ventana, simboliza el aliento, la revelación o el espíritu. Es la idea de contemplar para ver, para recibir conocimiento. Génesis capítulo 2, versículo 7. El cielo y Dios insuflaron en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Qué es la divina inhalación de vida? Es Dios revelándose a sí mismo. Número 3, Vav. Vav tiene forma de tienda, estaca o clavo. Significa asegurar, unir, conectar. En gramática, Vav incluso actúa como la palabra, en hebreo literalmente como conector. El clavo une 2 cosas, cielo y tierra, Dios y hombre. He, el número 4, He, el segundo He refuerza el primero, una duplicación del aliento divino, la revelación y manifestación del Espíritu. Ahora pongámoslo todo junto. Yahvé en la forma pictográfica equivale a un mensaje oculto. Yod significa mano. He significa ver o mirar. Vav significa clavo. He significa contemplar. Leído como una oración, esto puede entenderse como he aquí la mano, he aquí el clavo. Pausemos y reflexionemos. Antes de la crucifixión de Jesús, mucho antes de que Roma inventara los clavos en la cruz, el nombre mismo de Dios estaba grabado con su mensaje profético. He aquí la mano, he aquí el clavo. Muchos eruditos, particularmente creyentes judíos mesiánicos, señalan esto como un presagio divino del Mesías. Jesús, Cristo, Yeshua en hebreo, fue traspasado a través de sus manos y pies. Isaías capítulo 53, verso 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Mirarán a mí, a quien tienen, y llorarán por Él entonces. ¿Es coincidencia o es Dios en su infinita sabiduría? Está revelado desde el principio que la redención vendría a través de una mano traspasada. Incluso Tomás desde la resurrección diría en Juan capítulo 20 versículo 25, si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Y cuando Jesús aparece, ¿qué muestra? Juan 20 versículo 27, extiende tu dedo y mira mis manos. Jesús no es solo el Hijo de Dios, Él es la expresión visible de Yahvé invisible. Pero esto es aún más increíble. El nombre Yahvé no es un tiempo, no pertenece al pasado, el presente ni el futuro, trasciende el tiempo,
Por eso el nombre de Dios a veces se parafrasea como aquel que era, que es y que ha de venir. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Yahvé contiene la eternidad en tan solo 4 letras. Durante miles de años, el nombre Yahvé, el nombre más sagrado de Dios, estuvo rodeado de asombro, misterio y silencio reverente. Para el pueblo judío era demasiado sagrado para pronunciarlo en voz alta, demasiado divino para ponerlo en labios humanos. Siempre que el nombre sagrado de 4 letras, Yod, Het, Vav, He, aparecía en las escrituras, los judíos devotos lo sustituían por otros nombres. Decían Adonai, que significa Señor, o Hashem, que simplemente significa el nombre. Pero, ¿por qué? La respuesta está en Éxodo capítulo 20, versículo 7, el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Esta no fue una advertencia pequeña. Tomar su nombre en vano no solo significaba maldecir o hablar mal en hebreo, descuidadamente. También puede significar ensalzar o llevar su nombre con vanidad o falsedad. En otras palabras, no lo tergiverses, no hables de él a la ligera, no uses su nombre para manipular, para hacer ganancias o espectáculo. Los escribas se lo tomaron tan en serio que para la época del segundo templo dejaron de pronunciar el nombre por completo. Incluso en el culto, solo el sumo sacerdote podía pronunciar Yahvé, y solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación dentro del lugar santísimo. Y cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, incluso esa tradición desapareció. Con el paso de los siglos se olvidó la pronunciación exacta del tetragrámaton. ¿Era Yahvé, era Jehová o algo completamente distinto? Lo cierto es que no sabemos con certeza. El nombre Jehová surgió mucho más tarde, durante la Edad Media. Así es como sucedió. Los escribas judíos, al copiar la Biblia hebrea, comenzaron a colocar marcadores vocálicos llamados nikot alrededor de las consonantes Yahvé, usando los sonidos vocálicos de Adonai. Como recordatorio, decir Adonai en lugar del nombre sagrado, los traductores cristianos posteriormente malinterpretaron este sistema y combinaron las consonantes del Yahvé con las vocales de Adonai. La creación de Yahuwah se generalizó, pero la mayoría de los eruditos actualmente coinciden en que Jehová es un híbrido creado por el hombre, no la pronunciación original. Esto nos lleva a una de las teorías más hermosas y misteriosas. Algunas enseñanzas antiguas judías sugieren que el nombre Yahvé nunca se pronunció como una palabra, sino que se inspiró como vida, el aliento de vida. Lo primero que hacemos al llegar a este mundo es inhalar el aire. Lo último que hacemos antes de partir es exhalar. ¿Podría ser que cada aliento que damos, desde el nacimiento hasta la muerte, sea un susurro de su nombre? Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Job capítulo 33 versículo 4: el Espíritu de Dios me hizo, y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Y también los Salmos, Salmo 150 versículo 6 declara que todo lo que respira alabe al Señor. En hebreo eso se podría leer así: que todo lo que respira invoque a Jehová o Yahvé. Consideren esto: al ateo, al rebelde, al escéptico, al desconsolado, incluso quienes niegan su existencia, siguen mencionando su nombre cada que respiran. No es solo un sonido, es un recordatorio de que tu vida, cada instante, tu aliento, proviene de Él. Así que quizá la razón por la que su nombre se volvió impronunciable es porque nunca se concibió para pronunciarse a la ligera. Debió ser vivido, respirado, sentido. Él no es solo Yahvé, es el aire que nos rodea y que está dentro de nosotros, el aliento que inhalamos sin pensar y el último que exhalamos en redención. ¿Será posible que cada respiración o susurro sea su presencia? Ahora exploremos más a fondo el nombre de Dios en la creación. Para comprender la profundidad del nombre de Dios necesitamos remontarnos a la primera frase de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En hebreo se lee Bereshit bara Elohim et hashamayim ber hareset. Aquí la palabra usada para Dios es Elohim, el creador majestuoso, poderoso y soberano. Elohim habla
y la luz brota. Elohim separa los mares, reúne la tierra, coloca estrellas en los cielos y da vida a todos los seres vivos. Elohim es el Dios de orden cósmico y majestad divina. El nombre Elohim aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Enfatiza el poder de Dios, su supremacía y su rol como el único y verdadero creador. Pero algo fascinante sucede unos pocos versículos después. En Génesis capítulo 2, versículo 4, esas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Escuchar. La palabra Señor en mayúscula no es Elohim, sino el tetragramatón, Yahvé. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué la Biblia presenta a Dios como Elohim, pero luego comienza a llamarlo Yahvé, Elohim, el Señor Dios, tan pronto como el hombre entra en escena? La respuesta es sorprendente. Elohim revela a Dios como un creador poderoso. Yahvé revela a Dios como su redentor personal. Elohim pone en movimiento las galaxias con su palabra, pero Yahvé camina en el jardín con Adán. Yahvé se inclina para formar al hombre del polvo y Yahvé infunde su propio aliento en la humanidad. Yahvé no está distante, no es solo el Dios del trueno y el cosmos, es el Dios que se acerca. Piénsalo así. Elohim es el título de Dios como rey o juez. Yahvé es el nombre personal de Dios. Como padre o el yo soy, es la diferencia entre leer sobre un rey en un libro de historia y ser adoptado por ese rey como su propio hijo. A partir de este punto, comenzamos a ver un patrón divino. Cada vez que Dios interactúa íntimamente con su pueblo, se usa el nombre Yahvé. Es Yahvé quien planta el jardín para Adán y Eva. Es Yahvé quien llama a Noé a construir el arca. Es Yahvé quien hace un pacto con Abraham. Es Yahvé quien los clamores de los israelitas en Egipto. Y es Yahvé quien le habla a Moisés desde la zarza ardiente. El nombre Yahvé siempre se asocia con la cercanía de Dios, sus promesas y su misericordia. Él no es solo el Dios que crea, es el Dios que cuida. En Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3, Dios hace una declaración asombrosa a Moisés. Y Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy el Señor Yahvé, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios Todopoderoso, el Shaddai, pero con mi nombre Jehová Yahvé. ¿Acaso no me conocían? ¿Lo captaron? Dios dice: me conocían como el Todopoderoso, pero ahora me conocerán personalmente. Ahora revela su más íntimo nombre, Yahvé, para marcar el comienzo de una relación de pacto. No se trata de una deidad distante, es el Dios de la promesa, el Dios que recuerda, el Dios que redime. De hecho, a lo largo de las Escrituras es Yahvé quien está involucrado en la historia de la humanidad. Es Yahvé quien cierra la puerta a Adán y a Eva después de su pecado. Yahvé se le lamenta por la maldad del hombre. Yahvé prueba la fe de Abraham. Yahvé da los 10 mandamientos. Yahvé llama a los profetas, envía reyes y disciplina naciones. Y en última instancia es Yahvé quien entra en la historia humana como Yeshua, Jesús, el que cumple cada pacto. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque nos muestra que el nombre de Dios revela su naturaleza. Elohim nos dice lo que Dios puede hacer. Yahvé nos dice quién es Dios para ti. Él no es solo el autor de la vida, Él es quien entra en tu vida. Él no es solo el Dios de los comienzos, Él es la redención y la resurrección. Cuando la Biblia cambia de Elohim a Yahvé, no cambia de tema, sino que profundiza la historia del poder de la presencia, de la autoridad, al efecto. Y ese es el mismo Dios que quiere acompañarte hoy. Aquel cuyo nombre fue pronunciado desde el principio de los tiempos, quiere escribir su nombre en tu corazón. Aquí es donde todo lo que hemos aprendido sobre el nombre de Dios llega a su revelación más poderosa y transformadora. Hemos visto que Yahvé, el nombre sagrado y eterno de Dios, habla de ser, de presencia, de pacto. Pero, ¿y si te dijera que este mismo nombre estaba entretejido en el nombre de Jesucristo? Sí, el nombre Yahvé no solo resuena en el Antiguo Testamento, sino que se extiende al Nuevo y se cumple en la persona de Yeshua, Jesús de Nazaret. Comencemos con el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que no fueron José ni María quienes eligieron este nombre, fue dado por un ángel del Señor directamente del cielo. ¿Por qué? Porque los nombres importan y esto fue profético. ¿Qué significa Jesús? En español decimos Jesús, en griego es Jesús, pero en hebreo, el idioma de su pueblo, su nombre es Yeshua, y Yeshua significa una cosa: salvación. Pero hay más. Yeshua es una forma abreviada de
Yahushua, un compuesto de dos palabras hebreas, Jehová, una forma abreviada de Yahvé, Shua, que significa salvar o salvación. Así que cuando dices el nombre Yeshua, literalmente estás diciendo que Yahvé salva. Más personalmente, el yo soy es salvación. Que esto penetre en ti. El nombre sagrado e inefable de Dios, el eterno autoexistente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él envolvió su propio nombre en el nombre de su Hijo. El nombre Jesús no es una invención nueva, es la revelación del carácter de Dios en una persona. Él no es solo Dios con nosotros, Él es el mismo Dios salvándonos. La Escritura lo confirma. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró con valentía, Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No solo un nombre, sino que contiene el poder de perdonar el pecado, la autoridad para vencer la muerte y el derecho de reconciliar a la humanidad con Dios en el nombre que literalmente significa Yahvé es salvación. En el Antiguo Testamento es Yahvé quien libera a Israel de Egipto. En el Nuevo Testamento Yahvé parte el mar. En el Nuevo Testamento Yeshua camina sobre él. En el Antiguo Testamento Yahvé habla desde la montaña. En el Nuevo Testamento Yeshua la sube y enseña con autoridad divina. No son dos dioses diferentes, no es un plan nuevo, es el mismo nombre eterno ahora hecho carne. Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Colosenses capítulo 1 versículo 15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Hebreos capítulo 1 versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Yeshua, el Yahvé invisible se hizo visible. Y ese nombre Yeshua no fue dado solo a los judíos. Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se incline toda humanidad, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. No solo llevó el nombre de Yahvé, sino que llevó a cabo la misión de Yahvé, de buscar y salvar lo que se había perdido. Así que cuando invocas a Jesús, no estás invocando una figura religiosa, estás invocando el mismo nombre del Dios hecho carne. Estás invocando la misión de rescate de Yahvé, encarnada en un solo nombre, Yeshua. Romanos capítulo 2 versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No es una frase mágica ni un ritual religioso, sino un clamor del corazón al Dios que salva. Así que ahora sabes que cada vez que dices el nombre de Jesús, declaras que Yahvé salva. No solo en el pasado, no solo en teoría, sino para ti ahora mismo, en tu quebrantamiento, en tu vergüenza, en tu alegría y en tu necesidad. El gran yo soy se ha convertido en tu salvación. Hasta ahora hemos descubierto una verdad poderosa. Jesús no solo llevaba el nombre de Dios, lo personificó, lo reveló. Veamos uno de los momentos más impactantes del misterio de Jesús. Juan capítulo 8 versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para la época actual, esta frase podría sonar extraña, pero para los líderes judíos que la oyeron, fue escandalosa, blasfema, explosivo, porque yo soy, en griego, ego emi, no es solo una frase poética, es un eco directo de la autorrevelación de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Jesús no solo decía que existía antes de Abraham, sino que decía yo soy el que soy. Yo soy Yahvé. Juan capítulo 8, versículo 59, tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque invocar el nombre de Yahvé se consideraba blasfemia, castigada con la muerte bajo la ley judía, a menos que fuese cierto. Jesús no fue malinterpretado, no estaba siendo poético, estaba haciendo una clara afirmación divina de que no era solo un profeta, un rabino o un sanador, sino el Dios eterno y autoexistente. El mismo que habló con Moisés a través del fuego, y Jesús no hizo esta afirmación solo una vez, lo declaró repetidamente a lo largo del Evangelio de Juan en lo que se conoce como las 7 declaraciones del yo soy. Cada una revela quién es Dios a través de la persona de Jesucristo. Analicémoslas. Número 1. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6 versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, así como el maná cayó del cielo para alimentar a Israel en el desierto. Jesús dice que Él es el verdadero sustento, la única fuente de vida eterna, no solo de pan, no solo da pan, Él es el pan. Número 2. Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8 versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas. Esto evoca el comienzo del Génesis, donde las primeras palabras de Dios fueron hágase la luz.
Jesús dice que esa luz, ese era yo. Él no solo ilumina la mitad, sino que penetra la oscuridad del alma. 3. Yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9. Por mí, si alguno entra, será salvo. En la antigüedad los rediles no tenían puertas físicas. El pastor mismo se acostaba en la entrada por la noche. Jesús dice, yo soy tu protección, yo soy tu camino, tu entrada, yo cuido tu alma. Número 4. Yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esto fue profundamente personal para sus oyentes. El Salmo capítulo 23 comienza y dice, el Señor Yahvé es mi pastor. Ahora Jesús dice, yo soy el pastor, doy mi vida por ti. Número 5. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Pronunciando justo antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, Jesús nos dice que puede resucitar. Dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. La resurrección no es un evento, es una persona. La muerte le obedece. 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto no es exclusividad religiosa, es la realidad divina. Jesús no solo muestra el camino, Él es el camino. El único camino de la tierra al cielo es Dios mismo. 7. Yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Aquí Jesús ofrece intimidad, no solo fe, sino permanencia, conexión, unión. La vida fluye de la fuente de toda vida. Yahvé, cada una de estas afirmaciones es más que una metáfora, porque cada uno es un cumplimiento del nombre de Yahvé, el que era, es y será. Jesús no solo reivindicó el nombre de Dios, sino que expresó la naturaleza de Dios, hizo visible lo invisible, tangible lo eterno y profundamente cognoscible lo incognoscible. Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que cuando Jesús dice, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el pastor, no solo te da información, sino que te invita a conocerlo, a confiar en él, a seguir al yo soy, el nombre que resuena desde el Sinaí hasta Belén, el Calvario y en tu corazón. Hoy vivimos en un mundo donde muchos han olvidado cómo pronunciar el nombre de Dios. Algunos dicen Yahvé, otros dicen Jehová, algunos simplemente dicen el Señor. Pero aquí está la hermosa verdad. Aunque no puedas pronunciar su nombre perfectamente, aún puedes llevarlo, aún puedes conocerlo, aún puedes pertenecer a quien representa. El nombre de Dios está escrito en nosotros. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pondré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta fue una promesa profética que anticipaba un tiempo en el que la presencia de Dios ya no moraría solo en los templos hechos por manos humanas, sino en corazones humanos. Él escribiría no solo sus leyes, sino su identidad, su propio nombre en el corazón de su pueblo. No escrito con pluma y tinta, sino con el dedo del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Vosotros sois manifiestamente la epístola de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Dios no solo quiere que conozcamos su nombre, quiere que seamos marcados por Él, que caminemos en Él, que lo llevemos a todas partes en las últimas páginas de las Escrituras. Después de que todo está dicho y hecho, después de librar la batalla y enjugar cada lágrima, recibimos una visión de gloria eterna. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Imagínense, no solo perdonados, no solo salvos, sino sellados con el mismo nombre de Dios. Esto no es una poesía simbólica, es una realidad espiritual. En el mundo antiguo los nombres en la frente significaban propiedad, identidad, devoción. Entonces cuando la Escritura dice que su nombre estará en nuestras frentes, significa que le pertenecemos, somos conocidos por Él, lo reflejamos, ya no identificados por la vergüenza del pecado o el estatus, sino marcados por el nombre eterno e inmutable de Yahvé. Isaías capítulo 43, versículo 1 dice, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Esto no es solo teología, es identidad. No estás olvidado, no eres solo un número, no estás perdido entre la multitud, eres suyo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el nombre de Dios es más que una palabra. Es una persona, una presencia, una promesa. Significa que cuando dices Jesús estás invocando a aquel que llevó el nombre Yahvé en carne y sangre. Significa que el aliento de tus pulmones, cada inhalación, exhalación podría ser solo un susurro de lo divino. Mira,
Soy yo quien te da la vida. No eres un accidente, fuiste formado por el yo soy. Su presente te sostiene. Y eres salvo por su misericordia. Salmos 9, versículo 10, y los que conocen su nombre confiarán en ti. ¿Conoces su nombre? No solo intelectualmente, sino íntimamente. ¿Andas con el Dios que dijo yo soy? ¿Confías en quien dice yo soy tu salvación? Eso no se trata de religión, se trata de una relación, se trata de descubrir que el nombre más sagrado de toda la historia se ha acercado a ti toda tu vida. Si este mensaje te llegó al espíritu, guárdalo en secreto. Dale me gusta a este video para que más personas puedan describir esta verdad.